¿Qué harías si al mirar al fondo de un agujero descubrieras que no está vacío, sino que algo te está mirando desde dentro, desde un pozo sin fondo hasta evidencias perdidas del agujero? Hoy exploraremos lo que científicos captaron en el misterioso agujero de Mel. Número 10. La leyenda del agujero de Mel, el pozo sin fondo que desafiaba toda explicación. En las remotas colinas del este de Washington, un hombre llamado Mel Waters se topó con un descubrimiento que cautivaría al mundo y desataría un misterio que perdura hasta nuestros días. Corría el año 1997, cuando Mel vio por primera vez el extraño y enorme agujero que parecía desafiar toda lógica y razón en su modesta propiedad, cerca del pequeño pueblo de Ellensburg, concretamente en Manistach Ridge. El pozo, de aproximadamente 2,7 metros de diámetro, estaba rodeado por un muro de piedra que se extendía hacia abajo, unos 4,5 metros antes de dar paso a una insondable negrura. Durante años, esta peculiar abertura había servido como vertedero comunitario. Mel, su esposa, e incluso vecinos anteriores a su llegada, habían arrojado basura en sus profundidades. Basura doméstica, electrodomésticos rotos, neumáticos desgastados, e incluso maquinaria averiada. Sin embargo, a pesar del flujo constante de basura y años de vertido, el agujero parecía no llenarse nunca, ni siquiera un poco. Era como si la tierra misma hubiera desarrollado un apetito insaciable, consumiendo todo lo que arrojaba a sus fauces sin dejar rastro. La curiosidad natural de Mel lo venció. Tenía que saber más sobre este extraño pozo que se había convertido en un elemento fijo en su tierra. Con cautela, tomó una piedra y la arrojó al vacío, esperando el sonido revelador de su impacto contra el fondo. Tira piedras y escucha qué pasa. Pero ese sonido nunca llegó. Los segundos transcurrían, alargándose hasta convertirse en minutos, y aún no se oía ningún ruido desde las profundidades. Era como si el agujero se hubiera tragado la piedra entera, desterrándola a un reino desconocido. A medida que Mel pasaba más tiempo cerca del agujero, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo antinatural en él. Descubrió que las tribus nativas americanas locales temían desde hacía mucho tiempo el pozo, creyendo que estaba maldito. Hablaban de objetos que desaparecían para siempre al ser arrojados, como si una fuerza sobrenatural los tragara. Incluso los animales parecían percibir el inquietante poder del agujero. Los perros de Mel, generalmente curiosos y audaces, se negaban a acercarse a la abertura, gimiendo y alejándose como si se enfrentaran a una amenaza invisible. Hundían las patas en la tierra, resistiendo cualquier intento de acercarlos, con el rabo entre las patas, como si una fuerza invisible les advirtiera que se alejaran. Pero quizás lo más inquietante era el efecto que el agujero parecía tener en el entorno. Una quietud sobrenatural parecía envolver el área alrededor del agujero. Ningún pájaro cantaba, ningún insecto zumbaba, aunque los pájaros seguían volando, como si el agujero no representara ningún peligro desde arriba. Y cuando Mel acercaba su vieja radio a la abertura, el aparato emitía señales extrañas e inexplicables, como si el agujero sintonizara frecuencias fuera del rango normal de la percepción humana. Número 9. Los experimentos de Mel desentrañaban el misterio kilómetro a kilómetro. Armado con una renovada determinación, Mel Waters ideó un plan para sondear las profundidades del misterioso agujero en su propiedad. Como pescador ávido, tenía una gran cantidad de sedal a su disposición, kilómetros y kilómetros. Pensó que, al atar un peso pesado al extremo del sedal y bajarlo al agujero, finalmente podría comprender la profundidad de esta anomalía. Con mucho cuidado, Mel ató un peso de plomo de 450 gramos al extremo de su sedal más resistente y comenzó a bajarlo en la oscuridad. El peso desapareció rápidamente de la vista, absorbido por la negrura. Mel esperó el tirón revelador que indicaría que el peso había tocado fondo, pero nunca llegó. Perplejo, continuó introduciendo más y más sedal en el agujero, observando con incredulidad cómo el carrete se vaciaba lentamente. Lo que comenzó como un experimento vespertino, pronto se convirtió en una obsesión inimaginable. Incluso después de desenrollar la asombrosa cantidad de 1.377 metros de sedal a casi 1,6 kilómetros de profundidad, el peso no había encontrado agarre. El sedal se extendía sin cesar, mucho más allá de cualquier profundidad que hubiera encontrado en sus años de pesca. Aún no había rastro del fondo. Sin querer rendirse, Mel intentó un enfoque diferente. Recuperó su sedal y sustituyó el plomo por un paquete de caramelos Lifesavers
con la esperanza de descubrir si había agua en las profundidades del pozo. Cuando recuperó el caramelo tras su largo viaje al abismo, estaba completamente seco. Ni una sola gota de humedad se adhería a los anillos azucarados. Era como si el agujero, de alguna manera, repeliera la humedad, desafiando otra ley fundamental de la naturaleza. En una muestra de extraordinaria persistencia, Mel continuó sus experimentos, conectando más y más sedales. Su búsqueda del fondo lo llevó a desplegar la increíble cantidad de 3.000 metros de sedal, casi 3 kilómetros en línea recta. Pero aún así, el fondo se le escapaba. Kilómetro tras kilómetro de sedal, desaparecía en el abismo. Sin embargo, el peso parecía no tocar fondo. Sin inmutarse, Mel consiguió aún más sedal, atando carrete tras carrete. Lo más asombroso fue que, tras usar un total de 267.000 metros de sedal, unas increíbles 267 kilómetros, no encontró nada. Algunos relatos incluso afirman que finalmente consiguió la asombrosa cantidad de 293 kilómetros de sedal. Mientras bajaba esta inmensa longitud por el agujero, no pudo evitar maravillarse ante la magnitud del misterio que se extendía ante él. El sedal seguía desenrollándose, desapareciendo en las profundidades. Sin embargo, seguía sin haber señales de que el peso tocara fondo. El agujero parecía extenderse hasta el infinito, un túnel vertical sin fin a la vista. A medida que Mel continuaba estudiando el agujero, se fue haciendo cada vez más consciente del inquietante silencio que parecía envolver la zona a su alrededor. Sus perros, antes deseosos de acompañarlo en sus investigaciones, ahora se negaban a acercarse al pozo, gimiendo y encogiéndose como si presentaran un peligro sobrenatural. Cuando comentó este fenómeno con sus vecinos, confirmaron sus observaciones. Sus perros también se negaban a acercarse al agujero, como si percibieran un peligro invisible. Lo más extraño de todo eran las peculiares señales de radio que Mel empezó a detectar. Cada vez que acercaba su receptor al agujero, el dispositivo cobraba vida de repente, emitiendo una ráfaga de estática y voces confusas que parecían provenir de una fuente lejana e incognoscible. Era como si el agujero actuara como un conducto para mensajes de más allá del velo de nuestra realidad. Entonces, llegó la que quizás sea la historia más escalofriante de todas. Un vecino afligido contó cómo, tras perder a su querido perro, había tirado los restos del animal en el misterioso agujero. Sin embargo, por increíble que pareciera, unos días después, el hombre vio lo que parecía ser el mismo perro, con su collar familiar, corriendo por el bosque. Cuando lo llamó, el perro no demostró reconocerlo. Se comportó como si perteneciera a otro mundo. Un doble que tenía el rostro de una mascota fallecida, pero no poseía ninguno de sus recuerdos ni afectos. Era una historia que desafiaba toda lógica, insinuando el potencial del agujero para resucitar o duplicar la muerte. Número 8. Un extraño llama. Aparición de Mel en Coast to Coast AM. A medida que el enigma del agujero de Mel se profundizaba, era solo cuestión de tiempo para que la historia llamara la atención de quienes estaban más allá de las fronteras de Ellensburg. Aquí aparece Art Bell, el carismático presentador de Coast to Coast AM, un programa de radio dedicado a explorar los rincones inexplicables de nuestro mundo. En 1997, Bell invitó a Mel, ofreciéndole una plataforma para compartir su increíble historia con millones de oyentes de todo el mundo. Mel, ansioso por encontrar respuestas y quizás validación para sus experiencias alucinantes, aceptó la oportunidad. Sentado ante el micrófono, Mel relató la extraña historia del agujero, su profundidad aparentemente imposible, el silencio inquietante que envolvía a los alrededores y las inquietantes señales de radio que parecían emanar de sus profundidades. Describió cómo los objetos regresaban completamente secos tras ser sumergidos en el abismo y compartió la escalofriante historia del perro resucitado de su vecino. Mientras la historia de Mel se desplegaba en las ondas, las líneas telefónicas se llenaron de llamadas de todo el país, cada una ansiosa por ofrecer sus propias teorías sobre la naturaleza del misterioso pozo. Algunos especulaban que el agujero podría ser un portal a otra dimensión, una puerta a un universo paralelo justo al otro lado del nuestro. Otros se preguntaban si el pozo podría ser el resultado de un experimento secreto del gobierno, tal vez un intento de aprovechar alguna fuerza desconocida oculta en las profundidades de la Tierra. Algunas personas que llamaron incluso relacionaron el agujero con antiguas leyendas de los nativos americanos,
sugiriendo que el agujero podría estar vinculado a relatos olvidados sobre espíritus y entidades sobrenaturales. Hablaban de lugares sagrados y tierras malditas, de lugares donde la frontera entre los mundos se difuminaba y lo imposible se convertía en realidad. A medida que las teorías se acumulaban y la noche avanzaba, Mel sentía una creciente euforia e inquietud. Siempre había sabido que el agujero era algo extraordinario, pero escuchar a otros validar sus experiencias era a la vez reconfortante y extrañamente inquietante. Era como si, al compartir su historia, hubiera abierto una caja de Pandora, y quién sabía qué podría salir de ella. En los días siguientes, la aparición de Mel en Coast to Coast AM marcaría un punto de inflexión en la saga del Pozo Sin Fondo. La historia corrió como la pólvora, cautivando la imaginación de personas de todo el país y del mundo. Pero con esa nueva atención llegó un nuevo nivel de peligro, ya que fuerzas fuera del control de Mel comenzaron a mostrar un interés repentino y alarmante en el agujero y sus secretos. Número 7. Los federales intervienen. El terreno de Mel fue confiscado y se le negó el acceso. Tras la innovadora aparición de Mel en Coast to Coast AM, el otrora tranquilo pueblo de Ellensburg se vio impulsado a la atención nacional. Curiosos y conspiranoicos acudieron a la zona con la esperanza de vislumbrar el ahora infame Pozo Sin Fondo. Pero a medida que la multitud crecía, también crecía la inquietud entre los lugareños, la sensación de que algo andaba mal, de que los secretos del pozo nunca debieron salir a la luz. Esa sensación se confirmó pocas horas después de la entrevista radial de Mel, cuando una flota de vehículos militares sin distintivos apareció repentinamente en las afueras del pueblo. En una escena digna de una película de suspense de Hollywood, decenas de soldados fuertemente armados invadieron la propiedad de Mel, estableciendo rápidamente un perímetro alrededor del pozo y rechazando a cualquiera que se atreviera a acercarse. El propio Mel fue tomado por sorpresa por la repentina incursión, y sus exigencias de explicación fueron respondidas con un silencio gélido y amenazas apenas veladas. La versión oficial, según lo transmitido por agentes del gobierno con rostro adusto, era que una avioneta se había estrellado en la zona y que el terreno de Mel ahora formaba parte de una investigación activa. Pero Mel sabía que no era así. Había estado en su propiedad apenas unas horas antes y no había señales de restos de la aeronave. El agujero, al parecer, era el verdadero objetivo de la atención del gobierno. A medida que los días se convertían en semanas y la presencia militar no daba señales de disminuir, la situación se volvió cada vez más tensa. Helicópteros sobrevolaban a toda hora, y convoyes de camiones sin distintivos retumbaban por las calles, antes tranquilas, de Ellensburg. Mel se encontró aislado de su propia tierra, incapaz de siquiera ver el agujero que se había convertido en el centro de su vida. Desesperado por respuestas, Mel intentó confrontar a los soldados que ahora tenían su propiedad como rehén, pero sus esfuerzos se encontraron con una escalofriante demostración de fuerza. Tropas fuertemente armadas dejaron claro que cualquier intento de violar su perímetro sería respondido con una acción rápida y decisiva. Aún más inquietantes eran los rumores de experimentos secretos y encubrimientos gubernamentales que comenzaban a circular por el pueblo. Rumores que insinuaban una verdad aún más aterradora que el propio Pozo Sin Fondo. Mientras el enfrentamiento se prolongaba, Mel fue abordado por una figura sombría que decía representar los intereses del gobierno. El hombre lo obligó a vender sus tierras al gobierno y obtener una generosa recompensa o enfrentarse a toda la fuerza de la ira militar. Fue un pacto con el diablo, uno que dejó a Mel dividido entre su desesperada necesidad de respuestas y su miedo a los poderes que ahora buscaban silenciarlo. Número 6. Mel desaparece, el secuestro y la siniestra advertencia. Justo cuando parecía que el enigma del agujero de Mel ya no podía volverse más extraño, el hombre en el centro del misterio desapareció. Mel Waters, el involuntario descubridor del Pozo Sin Fondo y la voz que reveló su existencia, desapareció sin dejar rastro. Apenas días después de su segunda entrevista pionera en Coast to Coast AM, durante meses, el paradero de Mel permaneció desconocido. Su familia, amigos y la legión de oyentes cautivados por su increíble historia se quedaron con la incertidumbre y la preocupación. Temiendo lo peor, la especulación se descontroló. ¿Había sido Mel silenciado por las mismas fuerzas oscuras que se habían apoderado de su tierra? ¿Había huido, obligado a ocultarse por el peso de los secretos que cargaba?
Cuando Mel finalmente reapareció, su relato de los meses desaparecidos solo profundizó el misterio. Habló de un secuestro desgarrador, de haber sido secuestrado de un autobús rumbo a San Francisco y sometido a una experiencia de pesadilla. Drogado e interrogado por agentes anónimos, Mel afirmó haber despertado en unas instalaciones extrañas, con el cuerpo maltratado y la mente nublada por los restos de algún poderoso narcótico. Lo más inquietante de todo fueron las violaciones físicas que Mel describió. Le habían extraído varios dientes a la fuerza, y su cuerpo presentaba las cicatrices de innumerables inyecciones y procedimientos quirúrgicos invasivos. Fuera lo que fuese lo que buscaban sus captores, no habían mostrado ningún respeto por los derechos ni el bienestar de Mel. Pero incluso mientras lidiaba con el trauma de su secuestro, Mel se encontró ante otro suceso siniestro. Una figura sombría que decía representar a una poderosa organización con intereses creados en todo el asunto, se le acercó con una oferta escalofriante. Una asombrosa suma de $3 millones al año, a cambio del silencio de Mel y su reubicación permanente en el extranjero. Era un pacto con el diablo, uno que dejó a Mel dividido entre su desesperada necesidad de respuestas y el miedo a las fuerzas que ahora se alineaban en su contra. Al final, temiendo por su seguridad y el bienestar de sus seres queridos, Mel aceptó la oferta. Dejó atrás su antigua vida y huyó a Australia, con la esperanza de escapar de la oscuridad que ahora parecía perseguirlo a cada paso. Pero incluso a medio mundo de distancia, Mel no podía escapar de la atracción del agujero y los misterios que contenía. Las preguntas sin respuesta lo atormentaban, los secretos que habían sido arrancados, dejando un vacío que no podía ser llenado ni por dinero ni por distancia. Mel sabía en el fondo de su ser que su historia con el agujero estaba lejos de terminar. Ese destino, o algo mucho más insidioso, lo arrastraría inevitablemente de vuelta al abismo. Número 5. El segundo agujero, un descubrimiento impactante en el desierto de Nevada. El destino, al parecer, tenía un retorcido sentido del humor con respecto a Mel Waters y el enigma sin fondo que había trastocado su vida. Al otro lado del mundo, oculto en los desiertos abrasadores de Nevada, otro agujero los esperaba, un gemelo oscuro del que lo había iniciado todo. El descubrimiento provino de una fuente inesperada, una tribu nativa americana, en sintonía con las extrañas energías y anomalías que plagaban sus tierras ancestrales. Contactaron con Mel, impulsados por las asombrosas similitudes entre su hallazgo y el agujero que lo había hecho famoso. Mel, incapaz de resistirse al canto de sirena de otro misterio, se vio arrastrado de nuevo a la lucha. Emprendió el largo viaje a Nevada, con la mente llena de preguntas y el corazón apesadumbrado por el peso de sus encuentros pasados. Lo que encontró allí superó incluso sus expectativas más descabelladas. A primera vista, el segundo agujero parecía un reflejo del descubrimiento original de Mel. Se abría en el suelo del desierto, un abismo perfectamente circular que absorbía luz y sonido por igual. Pero a medida que Mel y los nativos americanos comenzaron su investigación, surgieron sutiles diferencias. Diferencias que pronto demostrarían ser todo menos benignas. A diferencia de la piedra tosca que recubría el agujero de Mel, este pozo estaba rodeado por un anillo de metal liso, casi antinaturalmente perfecto. Su composición desafiaba el análisis, resistiendo cualquier intento de rayar o marcar su superficie reflejada. Aún más inquietantes fueron los experimentos posteriores, cada uno revelando nuevas capas de la extrañeza del agujero. Al sumergir un cubo de hielo en las profundidades, este se negó a derretirse, incluso bajo el sol del desierto que caía a plomo sobre la superficie. En cambio, los cubos congelados emergieron, secos como el hueso y calientes al tacto, como si hubieran sido horneados en un horno invisible. Y cuando el fuego tocó el hielo sobrenatural, se encendió en una llama fría y misteriosa que ardió sin consumirse, una pira eterna que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Pero el verdadero horror del segundo agujero aún acechaba oculto, esperando ser desatado por los actos más inocentes. En un arrebato de curiosidad científica, el equipo bajó una oveja al pozo, con la esperanza de comprender mejor su efecto en el tejido vivo. Lo que rescataron del abismo atormentaría sus sueños durante años. Número 4. Un regalo del vacío. El cáncer de Mel desaparece después de Nevada. Tras la expedición a Nevada, mientras la conmoción de los descubrimientos repercutía en las vidas de todos los involucrados,
Mel Waters se encontró lidiando con una revelación que le impactó más profundamente de lo que jamás hubiera imaginado. El hombre que había pasado años buscando los secretos de los agujeros, que había sacrificado su paz mental y su propia forma de vida en busca de la verdad, se estaba muriendo. El diagnóstico llegó justo antes del fatídico viaje a Nevada. Cáncer de garganta terminal, una sentencia de muerte sin respiro. Mel afrontó la noticia con resignación, con el peso de su propia mortalidad sobre sus hombros. Pero tras los horrores presenciados en el desierto, una extraña e imposible verdad comenzó a revelarse. El cáncer de Mel, la insidiosa enfermedad que lo había estado devorando lentamente desde dentro, había desaparecido, se había desvanecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Las exploraciones fueron claras, los resultados de la biopsia, inequívocos. El cuerpo de Mel, recientemente devastado por la salvaje avalancha de células malignas, estaba de nuevo completo y sano. Las implicaciones eran asombrosas, las preguntas, vertiginosas en su alcance. ¿Acaso la proximidad de Mel a la criatura, su contacto con las energías incognoscibles del todo, había afectado de alguna manera su cuerpo a un nivel fundamental? ¿Fue la remisión un regalo, una bendición otorgada por fuerzas más allá de nuestra comprensión? ¿O era una maldición, un pacto fáustico cuyo verdadero costo aún no se había revelado? Para agravar el enigma, se encontraba un incidente inquietante que Mel presenció durante su estancia en Nevada. Uno de los nativos americanos, buscando aprovechar el poder del agujero para sí mismo, se llevó un trozo del extraño y ardiente hielo a su cabaña. Allí, la sustancia pareció cobrar vida propia y maligna, consumiendo lentamente la estructura y todo lo que contenía. Al final, la cabaña simplemente se desintegró, convirtiéndose en una fina ceniza polvorienta que no dejó rastro de su existencia. Y donde una vez estuvo la cabaña, emergió un nuevo horror. Una réplica más pequeña y perfecta del agujero, nacida de la nefasta unión del fuego y el hielo y del hambre insaciable del abismo. Número 3. La última desaparición de Mel, abandonando la búsqueda de respuestas. En los meses posteriores a su regreso de la expedición a Nevada, Mel Waters se convirtió en un hombre poseído. Las revelaciones del segundo agujero y el milagro imposible de la remisión de su propio cáncer lo habían dejado aturdido. Su otrora inquebrantable conexión con la realidad se desvanecía con cada día que pasaba. Se refugió en su investigación, pasando largas horas encerrado con sus notas y grabaciones, buscando frenéticamente algún patrón o explicación que pudiera tener sentido, de la locura que había envuelto su vida. Pero cuanto más indagaba, más se alejaba la verdad, perdida en un laberinto de callejones sin salida e inconsistencias desesperantes. Y entonces, tan repentinamente como había reaparecido, Mel desapareció una vez más, sin previo aviso, sin despedida. Solo una casa vacía y un reguero de preguntas sin respuesta. Algunos susurraban que se lo habían llevado, silenciado por las mismas fuerzas oscuras que habían orquestado su secuestro meses antes. Otros especulaban que el peso de sus descubrimientos finalmente se había vuelto insoportable, que había decidido abandonar su búsqueda y huir, buscando consuelo en el anonimato. Independientemente de la verdad, la desaparición de Mel solo sirvió para alimentar las leyendas que se habían formado en torno a él y a sus descubrimientos sobrenaturales. En su ausencia, los agujeros adquirieron una cualidad mítica, convirtiéndose en tema de conversación en la radio nocturna y en teorías conspirativas de Internet. Investigadores y amantes de la adrenalina acudieron en masa a Ellensburg y al desierto de Nevada, con la esperanza de vislumbrar las anomalías que tanto habían cautivado la imaginación del público. Pero con el paso de los años y la falta de nuevas pruebas, comenzaron a surgir dudas. Algunos señalaron la flagrante falta de pruebas físicas, la ausencia de fotos o vídeos que corroboraran las fantásticas afirmaciones de Mel. Sumado a las enormes lagunas en su propia biografía, la falta de registros que documentaran su vida en Ellensburg y las inconsistencias en sus diversos relatos, estas omisiones llevaron a muchos a cuestionar la existencia misma de Mel Waters. ¿Había sido toda la saga nada más que un elaborado engaño? ¿Una guerra de los mundos moderna diseñada para cautivar la imaginación de los crédulos y los conspiranoicos? ¿O era la verdad aún más siniestra? Un encubrimiento tan profundo y retorcido que incluso los creyentes se habían convertido en peones involuntarios de un juego que apenas podían comprender. Solo un hombre podía responder a esas preguntas,
y había decidido llevar sus secretos consigo al vacío. Número 2. La perspectiva científica, las imposibilidades geológicas y las contradicciones físicas. Mientras las fascinantes historias del agujero de Mel cautivaban profundamente la imaginación del público general, creando un fenómeno de interés casi sin precedentes, la comunidad científica respondió con un escepticismo metódicamente calculado y fundamentado en principios establecidos. Los geólogos, tras exhaustivos análisis y deliberaciones entre expertos de múltiples instituciones, rechazaron unánimemente la posibilidad de que tal estructura extraordinaria pudiera existir en la naturaleza, citando numerosos principios fundamentales de las ciencias de la Tierra que hacían físicamente imposible el fenómeno descrito en los relatos populares. Las explicaciones técnicas fueron contundentes. Cualquier pozo vertical que intentara alcanzar una profundidad tan extrema colapsaría inevitablemente bajo una inmensa presión litostática, un fenómeno bien documentado en perforaciones profundas realizadas por la industria petrolífera y minera a lo largo de décadas. La roca circundante, independientemente de su composición mineralógica o características estructurales, simplemente no puede mantener la integridad estructural necesaria a las supuestas profundidades mencionadas en los informes, pues las fuerzas compresivas aumentan exponencialmente con la profundidad. Los gradientes geotérmicos planteaban otro problema técnico prácticamente insalvable para la credibilidad del relato. Con un aumento de calor documentado de aproximadamente 25 grados centígrados por cada kilómetro de profundidad hacia el interior terrestre, cualquier pozo que excediera varios kilómetros alcanzaría rápidamente temperaturas extremadamente elevadas que derretirían no solo el sedal común, sino incluso materiales altamente resistentes, mucho antes de alcanzar siquiera una fracción de las profundidades declaradas en la narrativa popular. La logística operativa de los supuestos experimentos de Mel recibió críticas particularmente detalladas y técnicamente fundamentadas de los físicos e ingenieros consultados. Los más de 128 kilómetros de sedal que se afirmaban haber utilizado en estas exploraciones requerirían, sin lugar a dudas, equipo industrial altamente especializado para su manejo, almacenamiento y operación, no el modesto aparato portátil descrito en los testimonios. Un análisis básico de materiales demuestra que tal cantidad de cuerda, incluso utilizando los compuestos más ligeros disponibles en la industria moderna, pesaría varios cientos de libras y requeriría indiscutiblemente asistencia mecánica sofisticada para desplegarla y recuperarla de manera controlada y segura. Según múltiples geólogos destacados de universidades prestigiosas, la descripción frecuentemente repetida de objetos que supuestamente nunca tocan fondo violaba flagrantemente los principios básicos bien establecidos de la gravedad terrestre y los fenómenos de velocidad terminal en medios resistivos. Incluso en condiciones de vacío casi perfecto, los objetos inevitablemente alcanzarían la velocidad terminal debido a la resistencia residual y producirían impactos audibles en cuestión de segundos o minutos como máximo, en lugar de seguir cayendo indefinidamente como sugieren los relatos. Las anomalías electromagnéticas reportadas contradecían de manera similar y fundamental la física establecida y verificada experimentalmente, ya que las formaciones geológicas naturales no pueden generar las frecuencias de radio específicas descritas en los informes sin una fuente artificial de energía y equipos de transmisión técnicamente avanzados instalados deliberadamente. En sus conclusiones, los científicos también observaron meticulosamente que un agujero de tal magnitud extraordinaria tendría efectos mensurables y significativos en los campos gravitacionales locales y habría sido detectado por múltiples estudios geológicos, gravimétricos y sísmicos realizados en la región mucho antes del supuesto descubrimiento casual atribuido a Mel. Número 1. ¿Realidad o ficción? El caso contra Mel Waters y sus extraordinarias afirmaciones. A medida que aumentaba el escepticismo, los investigadores comenzaron a examinar no solo la improbabilidad física del agujero, sino también al propio narrador. No se encontraron registros de que Mel Waters hubiera vivido alguna vez en Ellensburg. Ninguna escritura ni documento fiscal respaldaba su afirmación de propiedad en el condado de Manistach Ridge. Los tasadores no tenían registro de la parcela que describió, y los residentes de la zona desde hace mucho tiempo informaron no tener conocimiento de un hito tan dramático en el paisaje. Los escépticos destacaron la sospechosa ausencia de pruebas. No había fotografías,
ni testigos verificables más allá de Mel, y lo más revelador, ningún equipo científico autorizado para investigar el sitio. Incluso su supuesto servicio militar, que algunos inicialmente señalaron como posible explicación de su posterior secuestro y silenciamiento, resultó imposible de verificar mediante registros militares. Las inconsistencias en la narrativa de Mel se volvieron cada vez más problemáticas con cada relato. Los detalles sobre el incidente de la oveja variaban entre versiones, a veces atribuidas a un agujero, a veces a otro. La intervención del gobierno parecía contradictoria, supuestamente decidida a encubrir la existencia del agujero, pero permitiendo a Mel conservar muestras del misterioso hielo ardiente y compartir su relato en un programa de radio nacional. Para muchos investigadores, surgió una explicación más simple. Toda la historia se originó como una performance artística o un truco publicitario radiofónico que desarrolló su propia mitología. Otros sugirieron que Mel se había encontrado con algo más mundano, tal vez un pozo de mina abandonado, un sumidero natural o una formación geológica que creaba efectos acústicos inusuales que su imaginación transformó en algo extraordinario. A pesar de estas objeciones racionales y la falta de pruebas verificables, el agujero de Mel sigue cautivando a la comunidad paranormal como un misterio perdurable que continúa fascinando. Nos vemos en el próximo video.